Durísimos ataques de la prensa. Eso es lo que estamos viendo por parte de José Antonio Neme y Mochati, como también de otros periodistas, tanto en contra del presidente Gabriel Boric, como también del ex candidato presidencial José Antonio Kast, donde parece ser que como consecuencia de las malas gestiones de gobierno, pero también por las últimas declaraciones de Luis Silva, el que lidera los constituyentes republicanos de cierto apoyo a Pinochet, esto ha generado que la prensa, que antes solo se dedicaba a criticar más al gobierno, se ha enfocado también en criticar a los republicanos, ya que muchos de ellos parecen estar muy molestos con que las dos alternativas presentes en la actualidad parecen ser por un lado Boric y por otro Kast, queriendo buscar tal vez una tercera alternativa. Y vamos a ver cómo les molestan tanto las crisis económicas como también el alza de los republicanos que ahora se está criticando duramente. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo hemos mencionado al inicio del programa, se ha visto en el último tiempo una cierta, no sé si voltereta, tal vez cambio con respecto a la prensa. Ahora, para hacer un poco un contexto, recordemos que desde hace años la prensa en general era muy favorable a Boric, a sectores de izquierda, a sectores más progresistas, también avalaron mucho durante el estallido de la violencia, como también a los encapuchados, pero post resultado del rechazo de salida en el primer plebiscito, se observó que hubo un cambio de la prensa. Como el rechazo arrasó, se empezaron a dar un poco una voltereta y se empezaron a ir para el otro lado. Porque tal como hemos mencionado muchas veces, la prensa tradicional, más que tener muchas veces parámetros ideológicos o de principios fijos, son más bien adaptaticios, que es una manera de decir que son camaleónicos. Pero algunos se habían dado cuenta un poco antes, y por ejemplo José Antonio Neme fue uno de los primeros en cambiar el discurso, lo hizo meses antes incluso del plebiscito. Mochati también se puso más duro con respecto al gobierno meses antes del plebiscito e influyeron en eso. Ahora, por muchos meses se mantuvo eso, por prácticamente el primer año de Boric, pero se acabaron, podríamos decir, un punto de inflexión con respecto a esa situación, ya que luego de las declaraciones de Luis Silva, en las cuales dijo que Pinochet era un estadista, y podríamos ver un cierto resurgir en el sector republicano de la reivindicación del pinochetismo, eso ha generado alarmas en la prensa y ya han empezado también a criticar ahora duramente al Partido Republicano. Ahora vamos a ver las críticas que le hacen a Boric, como también a los republicanos, tanto por distintas figuras de la prensa y qué se busca lograr. Por un lado, José Antonio Neme salió a comentar lo que se dijo sobre la situación de Pinochet, que ya lleva varios días hablándose, que no deja de ser sorpresa para mí que sea un tema tan relevante, tomando en cuenta que llevan días hablando de declaraciones como esa, de un dictador que está muerto y de un golpe de Estado que ocurrió hace 50 años, y parece ser que no se hablara mucho de seguridad, no están hablando suficiente de la crisis económica, de la crisis migratoria, de que no hay prácticamente descentralización, que la corrupción está subiendo, del masivo número de funcionarios públicos, del alza de impuestos que nos quieren hacer. No, todas esas cosas que están ocurriendo ahora y que son urgentes, no lo hablan tanto, pero hablemos de Pinochet y de Allende con algo que ocurrió hace 50 años y de personas que están muertas hace mucho tiempo, hace décadas ambos. Maravilloso, ¿no? Qué bueno saber cómo funciona la política chilena. Ahora, dentro de eso, Neme comentó sobre la situación y salió a criticar tanto a los republicanos y a Kast como también a Boric. Ahora, ¿por qué? Porque por un lado, él salió a criticar a los republicanos por su posición más pinochetista, que es sabido que tiene esas predisposiciones. No diría que todos, porque ya hemos visto que hay una división al interior. Por ejemplo, Rojo Edwards salió a decir que no consideraba que Pinochet fuera un estadista y dijo que fue un dictador bien sangriento, ¿no? Entonces, hay divisiones internas, pero se sabe que hay esa tendencia ahí. Y dentro de eso, salió a criticarlos diciendo que él está de acuerdo con la condena que hacía Boric o gran parte del mundo político, de izquierda y derecha, a la situación que ocurrió durante la dictadura, pero que también estaba muy crítico con el presidente porque decía que era más allá de la dignidad presidencial, del cargo, de lo que tenía que hacer un presidente, meterse en esas peleas chicas o en declaraciones pequeñas de una figura electa, que no correspondía, y con respecto al cargo y con respecto a la dignidad que le da también a la imagen del presidente de Chile, eso no estaba bien. Ahora, ante eso, yo diría que esos discursos de dignidad no me los compro mucho porque la verdad es que los presidentes hace harto tiempo que no son muy dignos, digamos, a nivel de nuestro país. Y yo creo que por temas ideológicos sí pueden comentar, ¿no? Ahora yo creo que sí podría dar la visión de Boric que fuera un poco más crítica también en ese punto, porque no es que lo de Allende haya ocurrido espontáneamente y todo era maravilloso y todos estaban saltando una pata y de repente el diabólico de Pinochet llegó. No, todo fue parte de un contexto de polarización política que se dio en la Guerra Fría, que se dio también creciente en los 50 y en los 60, intentos de reforma agraria, grupos armados, golpes y ataques en las calles. O sea, fue una situación bastante crítica con también una inflación galopante, escasez de alimentos y que llevó a una situación que explotó eventualmente con lo que fue el golpe
golpe de Estado, ¿no? Y por eso siempre algunos hacen la distinción entre lo que fue la justificación del golpe mismo ante la situación crítica, y había muchos que pensaban, por ejemplo, como ha ocurrido en otros países como Turquía, que después de eso se iban a llamar elecciones. Y eso no pasó, y se extendió y se extendió. Mucho por eso a veces diferencian lo que ocurrió durante el golpe mismo a lo que pasó después del golpe, ¿no? Pero la visión de Boric, por supuesto, es muy parcializada. Igual que otros que tienen una visión casi como que fueran Pinochet un ser divino, ¿no? Eso sea un poco la visión como de lado y lado, que está muy parcializada cuando la realidad es mucho más compleja. Pero salió a criticarlos a ambos. Y no es la excepción tampoco Mochati, que también, continuando esta tendencia de la prensa de que también se han lanzado ahora más contra los republicanos y contra el gobierno, salió a criticar al gobierno de Gabriel Boric por sus anuncios económicos que no van a mejorar la economía, sino que la van a empeorar, generando la pobreza y desempleo de miles de trabajadores más. Viene en medio de una situación económica muy compleja. Aunque se dice que estamos bien, bueno, somos de los países que estamos con peor rendimiento económico en América Latina. Y esos son datos objetivos, son números. Lo segundo es que ayer temprano se dio a conocer el IMASEC con una caída de un 1,1%, mucho más profunda la caída que lo que esperaban los analistas, con una caída muy importante del sector productivo, del sector industrial, de las empresas y del consumo. Son las ventas las que se vinieron abajo. Principalmente son estos dos, las ventas y en segundo lugar el sector productivo, que es la producción industrial. Y por lo tanto estas dos cosas son muy complejas. Ayer hubo poca referencia a este tipo de cosas, a la economía. Yo diría poca referencia a la economía, poca referencia, por ejemplo, a una modernización del Estado, porque cuando se requieren más recursos económicos es que el Estado crece. Y el Estado ha crecido en muchísimos funcionarios públicos, no se sabe qué es lo que están haciendo entre paréntesis, y la pregunta es entonces, bueno, ¿qué se va a hacer con el Estado? O sea, la inteligencia artificial es solamente en la actividad privada, en el sector privado, también en el Estado. Una crítica muy acertada, y es porque el gobierno busca solamente crear más funcionarios públicos, generar más Estado, más dependencia con respecto de la población, con respecto al mundo político, y un empobrecimiento ciudadano aumentando los impuestos y la intervención del mundo político y estatal sobre la vida ciudadana. Entonces una crítica muy acertada y que lamentablemente es la tendencia ideológica del gobierno. En parte el mismo Mochati reconoce que esto es para crear, podríamos decir, sirvientes, siervos o apoyo político para la izquierda más dura, ya no para este gobierno, ya que parece ser que la izquierda dura reconoce que en este gobierno no van a lograr los cambios que querían radicales, pero apostando no ahora, sino a futuro. Y por otro lado, también Mochati ha sido muy duro con los republicanos y con José Antonio Kast, a los cuales critica por el pinochetismo y sus tendencias antidemocráticas, según el Mochati. Estos republicanos van a tener que demostrar que saben gobernar, que tienen equipos de gobierno y que pueden convocar a amplias mayorías. Las declaraciones del llamado profesor Luis Silva acerca de la calidad de estadista de Pinochet vienen a demostrar los conflictos que tienen con la democracia. Porque más allá de lo ocurrido en el gobierno de Salvador Allende, con Pinochet hubo una política de Estado de violación a los derechos humanos, una política masiva y cruel. No basta con decir que fue un estadista, pero bajo su gobierno se cometieron algunos delitos, como pretende Silva. Con este profesor, el Partido Republicano se puede ganar una buena cantidad de adversarios. Los que creen que no hay que andar matando ni torturando a nadie, simplemente todos ellos, y son hartos. El silencio de José Antonio Kast después de las palabras del profe ha sido bien decidor. Ahí lo ven. Ahora, esto de todas maneras puede tener un efecto. ¿Por qué lo digo? Porque aunque la prensa mucho la critiquen a nivel tradicional, todavía tiene mucha influencia. Los medios alternativos tienen una influencia que todavía es minoritaria en comparación al poder que tiene la radio, los diarios, la televisión, los matinales. Eso influye bastante. Y gran parte de la baja en popularidad de Boric en el último tiempo es, por supuesto, las críticas que se hacen en redes sociales, en línea, en medios alternativos, pero fue la voltereta que se dio a la prensa tradicional al criticarlo. Y una vez que ocurrió eso, se les han lanzado en contra y su popularidad está en su punto estancado, que es entre un 28 y un 32%. Y no ha subido mucho más de eso, se mantiene ahí, que es su bloque duro de apoyo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque vamos recién un año de gobierno de Gabriel Boric. Y aunque todos hablan de la presidencial y de las encuestas, la realidad es que todavía faltan 3 años para que asumiera un nuevo presidente y 2 años y medio para elecciones presidenciales. ¿Y qué pasa?
que por ahora las figuras relevantes que hay son el Boric y su posible sucesor y José Antonio Kast. Todos piensan que Kast tal vez va a ser el que gane. Pero si la prensa se le lanza encima desde ahora, como está ocurriendo, y esto fue por unos dirían tal vez una estrategia de la izquierda o una estupidez táctica de la derecha, difícil saberlo. Pero si se le lanza encima a la prensa, Kast y a los republicanos desde ahora hasta la siguiente presidencial, hay la posibilidad que pierdan apoyo. Y siempre van a tener un apoyo importante, ¿no? Pero no necesariamente va a ser mayoritario. ¿Y cuál es la apuesta? Que originalmente era criticar a Boric y no se criticaba mucho a Kast porque no lo veían así tan mal, porque no habían dado este tipo de declaraciones, pero ahora que sean este tipo de declaraciones pro, podríamos decir, pinochetismo, y que generan bastante molestia en sectores, podríamos decir, de mayores de 40 años en la población que vivieron una u otra cosa de esto, porque en la juventud estos temas cada vez pasan a ser menos relevantes porque no los han vivido, es la realidad. Entonces, como hacen eso, están intentando que baje un poco la imagen de Kast, como también la del Frente Amplio y el PC, y esperar, rogar, podríamos decir, tal vez a que aparezca una otra alternativa, que hasta ahora no hay. Porque la realidad es que muchos que queríamos tal vez una alternativa distinta, esas han ido cayendo. Por ejemplo, los votantes de París, y que salió tercero en la última elección presidencial, un puesto importante, se ha desplomado y como PDG también sus candidatos están en lo bajo, ¿no? Entonces se dan como alternativas. Carter había surgido como una alternativa interesante, que se veía como mano dura, como también por políticas más liberales en temas económicos y morales, pero su asociación a la UDI en las últimas elecciones de convencionales, como también las acusaciones de corrupción que hay dentro de su municipio, lo han desplomado y ahora ya ni marcan las encuestas. En la izquierda la única figura que marca más es Pamela Giles, que tiene sus puntos razonables, pero también tiene otros muy peligrosos, ¿no? Entonces como que no hay otras figuras que hagan competencia. Y lo que estamos viendo aquí es un intento de la prensa, como no le gusta ni el Frente Amplio PC, pero tampoco los republicanos por lo que acaban de hacer, desde ya, y esto lo activó esta encuesta de Marta Lagos que decía que el pinochetismo había subido, ¿no? Y algunos no saben si esto es verdad o fue algo a propósito para que sectores de la derecha y los republicanos se mostraran apoyando a Pinochet y así perdieran apoyo y se pelearan entre ellos, que es justamente lo que está pasando. Entonces, o coincidencia o una estrategia bien pensada en los sectores de izquierda, quién sabe. Pero lo que están apostando ahora con esto es debilitar a ambos sectores del duopolio político en sus lados más duros para ver si surge algo entre medio. Total, todavía faltan 2 años y medio antes de que empiecen a presentarse las candidaturas presidenciales y es suficiente tiempo para destruir la campaña o la imagen política de algunos, como también hacer que surjan de la nada otras figuras. En un año incluso, suficiente para que surgieran otras figuras que puedan presentarse como alternativa. Entonces eso parece ser el objetivo de la prensa, que se ha molestado con los republicanos y ahora los van a criticar más. Van a ver que esto es un antes y un después, luego de las declaraciones de Luis Silva, que le va a costar lo que dijo un poco caro a su sector, porque no tanto porque haya cambiado lo que ellos piensan en sus políticos o su apoyo duro, sino porque lograron tirarse a la prensa encima, y con la prensa encima, como no estaba eso antes, hace unos pocos meses, va a tener algunas consecuencias, podríamos decir, a nivel de voto. No diría que sean mayoritarias, pero sí suficiente para bajarles un poco el apoyo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas movidas de la prensa para criticar ahora tanto a Boric como a los republicanos? Y que el gatillante de esto haya sido esta pelea interna por Pinochet dentro de la derecha, incluso dentro de los mismos republicanos, con opiniones como la de Edwards, que era un dictador y que es inaceptable, y otras como la de Luis Silva, que era un estadista, y el silencio de Kast. ¿Y qué les parece también estos ataques a Boric? ¿Creen que el plan de la prensa, como decimos aquí, es tratar de levantar un tercer candidato o una tercera alternativa y que surja entre medio, como falta bastante para las presidenciales? ¿O es solamente una coincidencia que ahora los medios de prensa tradicionales más bien empezaron a opinar similar? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Daniel Barrientos, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.